buscamos, bueno, lo que nosotros proponemos o buscamos en estos cursos es, permiso, voy a tener que, nuevamente, no me está funcionando. Acá está. Lo que buscamos entonces, perdón, es que ustedes conozcan, se familiaricen con algunas herramientas analíticas que utiliza la economía, es decir, algunos modelos, esto que uno escucha, el modelo económico, herramientas económicas, y vamos a darnos cuenta a partir del uso de estos modelos que en realidad todos estos modelos y estas herramientas nos pueden servir para analizar muchas cuestiones. Algunas cuestiones económicas y otras cuestiones que no tienen que ver con la economía. Para esto basta con que ustedes se dirijan a cualquier biblioteca, a cualquier librería, busquen algunos libros como por ejemplo Freakonomics, toda la colección de Freakonomics, o por ejemplo The Armchair Economist, que es un libro de Steven Lansford, o The Cover Economist, es decir, libros que utilizan el razonamiento económico para cuestiones que no son esencialmente económicas. Y lo que van a ver, si hacen ese trabajo, es que estos modelos, principalmente, todo lo que tiene que ver con la llamada teoría de la decisión nacional, trasciende de aquel ámbito para el cual han sido desarrollados. Es decir, el análisis de las relaciones de producción y consumo de las personas. Y por eso, si nosotros decimos, todos estos modelos económicos salen del análisis esencialmente económico y trascienden a otras áreas, podemos decir, también podemos llevarlas a cuestiones jurídicas. Y usted, quizá la pregunta es, ¿y por qué lo llevamos a cuestiones jurídicas? Bueno, vamos a ver algunas preguntas antes de responder a esta. Por ejemplo, hay preguntas que uno le pueden surgir a lo largo de la carrera, a lo largo de la vida profesional, a lo largo de la vida académica, como estas: ¿por qué se cumplen las leyes? ¿Por qué no se cumplen las leyes? Quizá la más complicada, porque hay gente que cumple y gente que no cumple la misma ley. Cuando una ley distribuye de modo eficiente, la propiedad privada es buena, es discusiones que en algunos lugares de Latinoamérica hoy están bastante en el candelero. ¿Para qué sirven los sistemas de responsabilidad? ¿Qué diferencia hay en la responsabilidad? ¿Qué es una reparación plena? ¿Siempre conviene cumplir un contrato? ¿Qué pasa con los delitos? ¿Por qué tenemos esta tendencia a aumentar las penas creyendo que disuadimos de cometer delitos? Y todas estas preguntas son preguntas válidas. Y son preguntas que quizá, si uno utiliza la ciencia jurídica, no va a encontrar ningún tipo de respuesta. Y precisamente el análisis económico del derecho otorga respuestas a estos interrogantes, o por lo menos otorga herramientas útiles para dar respuestas a estos interrogantes. Y a cualquier interrogante, por supuesto, que ustedes puedan plantearse a lo largo de su vida. ¿Qué es lo que hace el análisis económico del derecho? Cubrir un déficit jurídico. El déficit que se da en la imposibilidad de encontrar dentro del análisis económico, de la ciencia jurídica, herramientas propias que sirvan para responder a estas preguntas que son, si ustedes se ponen a pensar, algunas bastante esenciales de la jurídica. Pensemos, los comportamientos se relacionan con las normas. Esto es, es lo primero que a uno lo hacen estudiar en la universidad. Cuando se define la norma jurídica, se habla de una regla de conducta, con lo cual la conducta de algún modo está relacionada con la norma. Pero, ¿todas las normas producen los comportamientos que se espera de ellas? Y la respuesta es que a veces la realidad es que no. Muchas veces los comportamientos incluso parece que fueran los contrarios. Este famoso efecto Cobra, que probablemente alguno de los profesores lo va a desarrollar mejor en alguna clase futura.
a veces las normas no producen los efectos que se buscan y a veces las distribuciones de recursos que nacen de una norma jurídica no son del todo eficientes. Bueno, nosotros buscamos que la gente se comporte de un modo acorde a las normas, pero lo que nosotros no sabemos, y acá está el déficit de la ciencia jurídica, es por qué las normas producen efectos, si es que los producen, por qué no los producen, por qué producen efectos en algunos y no en otros. Y si uno se remonta a lo que estudió originariamente cuando empezó en la carrera de Derecho, todos seguramente cuando estudiamos Derecho Penal estudiamos a Lombroso, estudiamos la escuela del positivismo criminológico, estudiamos estas ideas de considerar que determinadas características físicas de las personas estaban asociadas a cierta propensión a comportamiento, y a todos nos llamó la atención. Pero lo cierto es que estas teorías fueron dejadas de lado hace bastante, o no dan respuesta a interrogantes como, por ejemplo, ¿y qué pasa con las personas que no tienen estas características físicas? Por ejemplo, decimos que las personas, como una de las características que tienen orejas grandes, eran propensas a cometer delitos. Bueno, ¿y qué pasa con la gente que tiene orejas grandes y no comete delitos? Bueno, este es uno de los grandes fallos, o de las grandes déficits que esta escuela, que por supuesto viene de la rama de la psicología, no podía aportar al derecho. Entonces es necesario encontrar alguna otra herramienta analítica que nos sirva para poder hacer esta unión entre comportamiento y norma. ¿Y por qué la economía? La economía tiene desarrollados todos estos modelos de análisis y predicción de la conducta que constituyen la teoría de la elección racional, y lo que hacemos a través de la economía es analizar al ordenamiento jurídico como si fuera un sistema de precios. Y esto puede parecer algo loco, pero no. Si analizamos el ordenamiento jurídico como un sistema de precios, en el cual determinados precios están asociados a determinados comportamientos y determinados precios a otros comportamientos, vamos a ver con un poco más de lógica por qué utilizamos el análisis económico del derecho. Si ustedes piensan y recuerdan en sus años de estudio, o los estudiantes que tenemos varios entre nosotros en la carrera de pregrado, ¿cuál es la solución general cuando las personas empiezan a cometer algún delito que antes no cometían, o sea, se vuelve más común cometer algún determinado delito? Es el aumento de la pena. ¿Y esto cómo uno lo relaciona con lo económico? Bueno, si decimos que el ordenamiento jurídico lo que hace es establecer precios asociados a determinadas conductas, aumentar la pena, lo que hace es aumentar el precio de ese comportamiento. Y esa es la lógica que nosotros aplicamos en el análisis económico del derecho cuando utilizamos las herramientas económicas para analizar el ordenamiento jurídico. Y el modelo más simple es el modelo más básico de oferta y demanda. Por eso vamos a hablar de mercado, porque el modelo de oferta y demanda es, les diría yo, el comienzo de todo el desarrollo del análisis económico del derecho. Y para comenzar, comenzamos con temas bien económicos. Todos tenemos necesidades, las personas tenemos necesidades ilimitadas, pero los recursos con los que contamos para cubrir estas necesidades son lamentablemente escasos. Cuando hablo de recursos, no solo me estoy refiriendo a recursos de tipo... el recurso más escaso con el que contamos es el tiempo. Nadie tiene el tiempo para hacer todo aquello que le gustaría o que quisiera hacer. Y como tenemos este choque entre lo que necesitamos y la escasez de nuestros recursos, tenemos que tomar decisiones. Como consumidores elegimos en qué
vamos a invertir nuestros recursos escasos. Y para elegir, lo que hacemos es apelamos a lo que llamamos preferencias. Cada uno de nosotros, cuando debe elegir entre consumir helado de frutilla o helado de chocolate, va a decidir lo que sea. En general, estas elecciones de las preferencias las hacemos en este contexto comparativo. No es que nosotros tenemos en nuestra cabeza enumeradas cuánto vale en nuestra mente cada preferencia, pero cuando nosotros hacemos estas comparaciones entre chocolate y frutilla, podemos decir, bueno, chocolate, prefiero el chocolate. Y esta es la lógica que trasladamos a el consumo. ¿Por qué elegimos chocolate y no elegimos frutillas? Porque somos maximizadores de utilidad. ¿Significa esto? Vamos a elegir siempre lo que preferimos más sobre lo que preferimos menos. Y a veces cuando les explico a mis alumnos qué es esto de la maximización de la utilidad, que uno cree que es todo un análisis matemático que hacemos en la cabeza. No, esto es inherente a los seres humanos. Lo que ha hecho la economía es bajar a la teoría cuestiones inherentes a las personas. Si yo les pregunto a ustedes, si están en un supermercado y se acercan a la cola con el carro lleno de productos, ¿a qué cola van? ¿A la más corta o a la más larga? Evidentemente van a ir a la más corta. ¿Y es posible que se pasen a la más larga? Sí, si la más larga va más rápido, podemos ir a la más larga. Pero en definitiva, siempre lo que estamos buscando es maximizar nuestra utilidad. ¿Qué es la utilidad? ¿Cómo la medimos? Felicidad, bienestar, aquello que nos hace sentir mejor. Esa es la utilidad que nosotros buscamos maximizar cuando analizamos desde la perspectiva económica. Y no lo hacemos solo los consumidores, sino también lo hacen los productores. Los consumidores lo que hacemos es tratamos de buscar esa combinación de bienes y servicios que nuestro presupuesto nos permite, y buscar aquella que nos otorgue más satisfacción. Los productores van a tratar de obtener la mayor rentabilidad, obviamente basándose en las preferencias nuestras. Pero cuando hablamos de productores y consumidores, no podemos hablar de productores y consumidores de modo anárquico, operando por un lado unos y por otro lado otros. No. Las relaciones, o por lo menos las decisiones que cada uno de ellos toma, se interrelacionan. Y el marco en el cual se interrelaciona es el marco del mercado. El marco es el mercado, es el marco en donde se producen estos intercambios entre los bienes que producen unos y los servicios que consumimos otros, y la cantidad de bienes que se producen o que se comercializan y la cantidad de bienes que se demandan va a tener que ver con básicamente dos variables, que son el precio y la cantidad. Fíjense todo esto, ¿para qué lo digo? Para llegar a este modelo, que es el modelo del mercado con competencia perfecta. Es un modelo económico, les diría, bastante teórico. No hay muchos ejemplos, les diría prácticamente casi no hay ejemplos de mercados que operen con competencia perfecta como digamos, con las características que vamos a enumerar ahora. Pero el modelo es muy útil porque nos permite analizar lo que es el contenido de la clase de hoy, que es qué sucede cuando no funciona ese mercado con competencia perfecta, cuando la asignación de recursos que nace de ese mercado no es la que se espera, o por lo menos tiene alguna falla o fallo, como nos gusta decirle. ¿Cuáles son las asunciones del modelo con competencia perfecta? Hay muchos oferentes y demandantes, no hay barreras a la entrada. Esto significa que cualquiera puede entrar y salir como oferente o como demandante sin necesidad de hacer ningún tipo de gasto extra. Los productos son homogéneos,
la información con la que cuentan ambos es totalmente perfecta. Y además, y muy importante, ninguno tiene el poder por sí solo de fijar los precios. Los precios surgen de esta interrelación, de este juego de la oferta y de la demanda. Lo que se dice desde la teoría es que en un modelo que funciona con estas características, el libre juego de la oferta y la demanda va a producir la asignación de bienes que resulta más eficiente. En general se dice, los bienes van a parar a las manos de aquellos que más los valoran. Podemos cuestionar desde muchas perspectivas esta afirmación, pero no es el sentido, o por lo menos no es la clase de hoy, o la charla de hoy, el sentido que tiene. Pero lo que sí tiene que ver con la clase de hoy es que muchas veces la realidad nos muestra que no es cierto que la asignación que resulte de esos modelos es la mejor. Y en estas situaciones estamos frente a lo que denominamos fallos de mercado. Decimos entonces, la asignación no es óptica. Perdón, no es óptima. ¿Y por qué no es óptima? Bueno, porque existen algunos problemas, como problemas de bienes públicos, problemas de externalidades, problemas de información asimétrica, o alguno de los jugadores tiene poder de mercado, y esto hace que la asignación sea distinta a esa asignación tan perfecta que pareciera surgir del modelo del mercado con competencia perfecta. Y el primero de los problemas, que es el de los bienes públicos, merece una aclaración. Nosotros desde la perspectiva jurídica, cuando hablamos de los derechos de propiedad, estamos hablando de relaciones entre personas y cosas. Y en general se estudia de este modo, los famosos derechos reales, que probablemente tengan el mismo nombre en los países de todos aquellos que estamos aquí reunidos. Pero de la perspectiva económica, los derechos de propiedad no tienen que ver con relaciones entre personas y cosas, sino con relaciones entre personas. Y en esas relaciones entre personas, lo que se toma en consideración dentro de los derechos de propiedad es, primero, si alguien puede excluir a otros del uso, es decir, si alguien tiene algún mecanismo por el cual puede impedir a otras personas utilizar ese bien. Y otro de las variables es la rivalidad en el consumo, es decir, si cuando yo consumo este bien, estoy privando a otros de consumir ese bien. Y con estas simples variables se crea todo un sistema de derechos de propiedad, que no vienen al caso porque nosotros nos vamos a referir solamente a estos últimos, que son los bienes públicos. Y la característica especial de los bienes públicos, o que destaca los bienes públicos, es que nadie puede ser excluido de su uso y su consumo es no rival. Y acá también tengo que hacer un caveat, como dicen los norteamericanos, una advertencia, es decir, los bienes públicos no tienen que ver con la titularidad por parte del Estado de los bienes, tienen que ver con ahora vamos a ver que hay bienes públicos que son eminentemente privados, aunque parezca, privados desde la perspectiva jurídica, ¿no? Aunque parezca un contrasentido. Pero es esto, no puedo excluir a nadie del uso, y su consumo no es rival, es decir, el uso que hace a una persona de ese bien público no priva a los demás de utilizar ese mismo bien público. ¿Y cuál es el problema principal que generan los bienes públicos? Los free riders, gorrones o polizones. Si yo no puedo excluir a las personas del uso, tampoco puedo exigir que esas personas cumplan con algún tipo de pago para poder acceder a ellos. Ahora vamos a ver algunos casos y quizá les queda más claro de qué estamos hablando. Como consecuencia de que no hay en el mercado quien demande y ofrezca pagar por esos bienes públicos, digamos, son muchos más los demandantes que aquellos que los que están dispuestos a pagar, no son proveídos por el mercado de una forma óptima, es decir, hay siempre menor provisión de bienes públicos que la socialmente óptima. ¿Y qué es lo que se estila?
Bueno, en muchos casos es el propio Estado el que provee esos bienes, precisamente porque el mercado no llegaría a cubrirlos. Cuando digo el mercado no llegaría a cubrirlos, no estoy diciendo necesariamente que el mercado no los provee. Hay un caso que ahora vamos a ver, que es el de la seguridad. Existen por supuesto, oferta de seguridad privada, pero no cubre la necesidad general de la sociedad. ¿Cómo se financian o cuál es el modo de financiar estos bienes públicos? A través de impuestos. Y como les dije, uno de los casos es el de la seguridad. Piensen, la fuerza de seguridad, nadie puede ser excluido. ¿Qué significa esto? Significa que si, por ejemplo, yo voy caminando por la vía pública, alguien se acerca y me quiere asaltar, y se acerca un policía, el policía no me va a preguntar antes de defenderme, ¿usted pagó los impuestos, señor, o no? No, me va a defender. Lo mismo si hay un ataque y debe intervenir el ejército no me va a preguntar si pagué los impuestos antes de defender mi casa. ¿Qué es por eso es que nadie puede ser excluido del beneficio de la seguridad. Y además, cuando la policía, por ejemplo, los policías están parados en una esquina, el beneficio que yo obtengo por la disuasión, por lo menos desde la perspectiva teórica, la disuasión que produce en los futuros delincuentes, no priva a los demás de ese efecto disuasivo. Y por eso tenemos un problema de bien público en la seguridad. Acá fíjense, como les decía, está la posibilidad de que el mercado pueda proveer, pero nunca a un nivel que sea socialmente deseable. Siempre el nivel va a ser un nivel bajo. El alumbrado público es otro caso. Nadie puede ser excluido del alumbrado público, y si yo me paro debajo de alguna de estas luminarias, no estoy privando de luz a los demás. Por eso también es un problema de bien público. Y este es un caso medio controvertido, el de las sentencias judiciales. Hay una tendencia a considerar que las sentencias judiciales son bienes públicos, porque, piensen, creo un precedente judicial, y ese precedente judicial luego puede ser utilizado por cualquiera que tenga un caso similar al mío, y además no priva a los demás de utilizar ese precedente judicial. Yo no estoy demasiado de acuerdo con esta consideración, la traigo porque es una consideración clásica sobre las sentencias judiciales. Creo que es mucho más, digamos, tiene más lógica en los sistemas en los cuales se utilizan la jurisprudencia como una de las fuentes principales de derecho. No creo que sea el caso de los países como los nuestros, que tienen a la sentencia judicial como una fuente secundaria de derecho. Y además creo que la sentencia judicial, más que un bien público, puede llegar a ser una externalidad positiva, que lo veremos después, pero ya veremos. Otro de los casos de bienes públicos es la negociación colectiva. Y este es un caso que quizá no aparece demasiado en los libros, pero los beneficios, cuando un sindicato negocia y pacta salarios y pacta condiciones laborales en un sistema como por ejemplo el sistema argentino, en el cual esa negociación colectiva alcanza a todos los trabajadores de la actividad, produce un problema de bien público. Notoriamente, nosotros tenemos en nuestra ley de convenios colectivos argentina una norma que tiende a evitar este problema de bien público, facultando a los sindicatos a establecer contribuciones a cargo de trabajadores no afiliados. Pero lo que sucede siempre es que la lógica va para un lado y los jueces vamos para el otro. Se declaró inconstitucional en muchas oportunidades, diciendo que si ese trabajador no se hubiera querido afiliarse, se hubiera afiliado, pero no lo hizo. Eso como como una observación sobre lo que sucede muchas veces. También la propiedad intelectual. Piensen en la propiedad intelectual.
piensen qué incentivos tengo, o tiene una empresa para invertir en investigación y desarrollo, si cualquiera puede beneficiarse de aquello que descubre. ¿Qué incentivo hubieran tenido Pfizer, Moderna, eh, eh, Oxford, para invertir en desarrollar la vacuna del COVID, si, digamos, si no hubieran podido obtener los beneficios de esa inversión? Por eso la propiedad intelectual encierra un problema de bien público. ¿Qué es lo que se hace generalmente? Se concede derecho de propiedad privada en estos casos como forma de evitar este problema de bien público, es decir, se dice, bueno, va a tener la exclusividad esta persona durante un determinado periodo, y esto se soluciona de este modo. Bien, vamos a ir un poco más rápido con estos temas. Otras de los fallos de mercado que les había nombrado son las externalidades. Y en general uno tiende a pensar que consumidores y oferentes son los que soportan los costos y perciben los beneficios de las transacciones dentro de un mercado. Pero a veces, y esto se llama, perdón, internalizar los costos y beneficios, pero a veces no es así. Parte de esos costos o parte de esos beneficios pasan a personas que son ajenas a esa relación de mercado. Y en estos casos estamos frente a externalidades negativas, como son o externalidades positivas cuando lo que se trasladan son los beneficios. Acá tenemos un caso, que es el caso de la contaminación. Fíjense que una empresa que contamina en general pasa parte del costo a la sociedad cuando contamina, y produce un nivel más alto que el nivel óptimo, que el nivel eficiente de producción, porque está pasando el costo de esa contaminación a terceros. Como dije, las externalidades negativas lo que hacen es producir más transacciones que las óptimas. ¿Cómo se logra? Algún mecanismo que obliga a internalizar costos, impuestos, cuotas de contaminación, otro de los casos que se utiliza, por ejemplo, se utiliza respecto de los países. Y un caso de externalidad negativa es el servicio de justicia. Ustedes me ven como externalidad negativa. Bueno, si nosotros tenemos un poder judicial autosuficiente, es decir, un poder judicial que lo que hace es sostenerse mediante los recursos que genera a través de, por ejemplo, tasas de actuación judicial, no tenemos ningún problema con ese servicio de justicia, pero esto no es lo que sucede en la mayoría de los países pobres o subdesarrollados, como el mío, por ejemplo. Y acá lo que sucede es que el costo de la actuación de justicia se traslada al resto de la sociedad, sobre todo se traslada a quien no utiliza el servicio de justicia, que es quien soporta a través de impuestos el mantenimiento del servicio de justicia. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que hay mucha litigiosidad porque las partes no internalizan el costo de utilizar el servicio de justicia. Y otro, fíjense, la responsabilidad civil. Si vivo en un sistema sin responsabilidad civil, ¿cuáles son mis incentivos para ser prudente? Probablemente ninguno. Traslado el costo a quien, por ejemplo, atropello con el auto si estoy manejando. Pero, como tenemos regímenes de responsabilidad civil, una de las funciones, además de establecer incentivos para obrar con un cuidado y con un nivel de actividad eficiente, uno de las funciones es obligar a quien produce externalidades negativas a internalizar esas externalidades, es decir, pagar daños a quien comete actos dañosos. En cuanto a la externalidad positiva, el problema es el inverso. El problema es que hay quien soporta el costo, pero se benefician otras personas. El caso típico es la vacunación. La gente soporta el costo de la vacunación, no en el caso del COVID, por supuesto, soporta el costo de la vacunación, pero la sociedad, como consecuencia de estas cuestiones de la inmunidad de rebaño, se ve beneficiada en su totalidad. Y por eso tenemos un problema que las transacciones son menos que las transacciones óptimas. ¿Qué es lo que se hace, por ejemplo? Trasladar beneficios, subsidiar. Y esto es lo que sucedió
en muchos países, en la mayoría de los países, con la vacunación por COVID. Fueron subsidiadas a través del Estado la demanda de esas vacunas, estableciendo que son gratis, y hago las comillas gratis, porque por supuesto todos sabemos que se paga de todos modos. Otro de los problemas o de los fallos de mercado importantes es la información asimétrica. Y esto se da cuando hay una de las partes de la transacción que tiene más información que la otra, que esto es algo de lo más habitual en cualquier relación de mercado. Hay varios problemas de información asimétrica. Yo me detuve en estos dos, que es el de la selección adversa y el moral hazard. Por supuesto que hay otro problema, que es el problema de agencia, pero me pareció que era mejor concentrarme en estos dos problemas. Pienso porque en la agencia hay clases sobre contratos y quizás se aborda. Y uno de los problemas que tiene que ver con la fase precontractual, es decir, antes que nazca el contrato, es el de la selección adversa. Hay alguien que tiene más información sobre la característica de aquello que se está contratando. Y cuando pasa esto, hay una parte que va a tomar una decisión sin tener toda la información. Y es de prever que quizá, si contara con la información esta, no tomaría esa decisión. Y por eso existen menos transacciones que las eficientes. Caso típico es el del seguro. El problema de selección adversa generalmente está asociado y se estudia con el seguro. Yo, como asegurado, sé más sobre los riesgos, es decir, sé más sobre cómo conduzco, por ejemplo, que la compañía de seguro que me va a asegurar. Y por eso la compañía lo que hace, tiene que establecer un precio, una prima, que sea equivalente al costo medio. No puede decidir si a mí me cobra menos que a otros. Con esto, ¿qué es lo que hago? Expulso del mercado a aquellos que son los menos riesgosos y atraigo solamente a los más riesgosos, porque son los que se ven beneficiados. ¿Y cómo podemos solucionar un problema como este? Por ejemplo, con un sistema de scoring. Muchas compañías de seguro tienen sistemas de scoring que tratan de solucionar este problema de selección adversa, es decir, la prima va ligada a la siniestralidad de esa persona. Yo hablo mucho del derecho del trabajo, por supuesto, porque es mi área, les diría, de especialidad. Y el periodo de prueba en el contrato de trabajo es otro mecanismo que tiende a evitar un problema de selección adversa, es decir, tratar de elegir a la persona que corresponde. ¿Y por qué? Bueno, en el periodo de prueba se ve, como decimos en la Argentina, el pingo en la cancha, es decir, se ve a la persona trabajando, uno puede ver. Obviamente hay otro viejo dicho argentino que dice escoba nueva siempre barre bien, pero bueno, por lo menos tenemos un periodo para ver si esa persona es la persona que yo estaba buscando, y del otro lado, si el trabajador puede ver si el trabajo era el trabajo que él realmente quería. ¿Qué es lo que se hace en ese momento? Bueno, en la Argentina trasladamos el costo del error al trabajador, es decir, si el empleador decide que no es la persona, no debe pagar ningún tipo de indemnización. También el mecanismo de referencias es otro mecanismo que prevé, o que por lo menos trata de aventar algunos de los problemas de selección adversa. Y ya dentro del contrato, el moral hazard o el riesgo moral es otro de los problemas de información. Que esto también tiene que ver, o está ligado con el contrato de seguro. Quien está asegurado tiene pocos incentivos para invertir en cuidado, porque sabe que de ocurrir el siniestro, el que va a asumir el costo del siniestro es el asegurador. Y esto se estudia en el contrato de seguro. ¿Cómo evitamos este problema? Por ejemplo, con franquicias a cargo del asegurado. Vieron que hay seguros que tienen franquicias, es decir, una parte la paga el asegurado. Bueno, esto puede solucionar parte de ese problema de selección adversa. Otro, el uso del sistema de rastreo o alarmas, en el caso, por ejemplo, de robo, para el caso de robo, son sistemas que se utilizan para evitar el problema de moral hazard. También, ligado al contrato de trabajo, los regímenes de responsabilidad solidaria, y esto está en todos los países, ¿no? Estas situaciones en las cuales hay empresas usuarias e intermediarias y terminan siendo responsables solidariamente por
todos los daños derivados de la extinción del contrato de trabajo. Las empresas intermediarias tienen pocos incentivos para cumplir con las normas laborales y pueden trasladar costo a las otras empresas. Y por eso el mecanismo más eficiente para evitar este tipo de problemas es relevar de responsabilidad solidaria a la empresa a través de exigirle el cumplimiento de algún tipo de prestación, ¿no? Y yo de este trabajo hice un estudio que está publicado hace unos 2-3 años. Si a alguien le interesa, le paso el dato. Siempre que existen problemas de información asimétrica, las transacciones se dan en un número distinto al óptimo. También es importante que las partes estén obligadas de alguna forma a revelarse esa información con la que cuentan, es decir, algún sistema de incentivo. Y llegamos a la última parte, que es la del poder de mercado. Recuerden, muchos oferentes, no existen barreras a la entrada, los productos son homogéneos, la información es perfecta y nadie puede fijar los precios. ¿Cuándo decimos que hay poder de mercado? Bueno, en un mercado con competencia perfecta, todos los oferentes y demandantes son tomadores de precios. Nadie puede fijarlos. Ahí maximizamos el bienestar agregado de los agentes económicos, y este dibujo lo van a ver seguramente muchas veces a lo largo de la carrera. Pero hay situaciones que tienen que ver con cuestiones estructurales o situaciones especiales que pueden darse en el cual alguien tiene poder de decisión en ese mercado. Y en este caso, lo que sucede es que pueden, a través de distintos mecanismos, fijar el precio por sobre el precio competitivo o por debajo del precio competitivo, dependiendo de en qué lugar de esa relación estén. Y de este modo lo que hay es una pérdida de bienestar social, porque parte del excedente de los consumidores pasa a los productores. ¿Cómo llamamos a estas situaciones? Monopolio, oligopolio, monopsonio y oligopsonio. El monopolio es el caso de una sola empresa ofreciendo un determinado producto en el mercado. Cuando ustedes escuchen a los políticos hablar de monopolio, créanme que monopolio es esto, no lo que los políticos dicen que es un monopolio. Cuando hay monopolio, altas barreras a la entrada. La inversión para entrar a ese mercado es muy, muy, muy alta. ¿Qué es lo que hace el monopolista? Disminuye la producción para que aumente el precio en forma ficticia. Les diría, lo que hace es, produce en el punto en el cual el ingreso marginal equivale al costo marginal. Pero tendría que hacer una explicación muy larga, pero créanme que lo que hace es reducir el precio reducir la producción para que aumente en forma artificial el precio. Otra de las situaciones es la del oligopolio. Pocos vendedores. Y acá tenemos lo que se llama interdependencia estratégica. Porque por una parte hay una tendencia a cooperar entre los oligopolistas, es decir, a beneficiarse mutuamente, fijar precios, concertar precios, es decir, llegar a algún tipo de acuerdo de precios. Pero por otra parte está el interés propio, porque si el oligopolista no cumple con ese acuerdo de precios, puede quedarse con todo el mercado. Y entonces existe esta situación de tensión que lleva a que los oligopolios en general no sean demasiado estables en el tiempo. Va a depender del tipo de oligopolio, cómo se reparten los beneficios económicos. Esto, si ustedes quieren, lo pueden ver. Quiero llegar a los últimos 2 puntos. Bien, porque me queda poco tiempo. Cuando existe una situación de mercado oligopolístico, lo que hace una empresa tiene relación, o por lo menos incide en lo que hacen las demás. Esta situación, la del monopsonio, lo que hay es un solo demandante. Es decir, fíjense, nos damos vuelta ahora y estamos frente a un solo demandante en un mercado. En general, ese demandante puede llegar a ser el Estado, en sistemas, por ejemplo, de obras públicas. ¿Qué es lo que hace el monopsonista?
Bueno, es el que decide cuánto está dispuesto a pagar y cuánta cantidad está dispuesto a demandar. Y por eso es considerado un fallo de mercado. El oligopsonio, tenemos pocos demandantes frente a muchos oferentes. Y un mercado oligopsónico per se es el mercado de trabajo. En el mercado de trabajo hay muchas personas dispuestas a trabajar, muchas más personas dispuestas a trabajar que personas dispuestas a demandar mano de obra en el mercado. También en estas situaciones existen lo que son las conductas anticompetitivas. Esto lo puedo dejar para que ustedes lo vean, pero quiero decir, por lo menos enumerar, qué conductas son consideradas anticompetitivas. Esta que hablaba hace un momento, la colusión, es decir, acuerdos para no competir, conductas que lo que tiendan es a expulsar a competidores del mercado, y conductas que tienen que ver con el abuso de cierta posición que tiene esas empresas en el mercado. La más grave es esta de la colusión, es no competir entre sí, llegar a un acuerdo. Hay muchos casos famosos, casos en Chile, en Argentina tuvimos casos de, por ejemplo, oxígeno medicinal, casos de cemento. En Chile hubo un caso de papel, creo que era de papel higiénico, si mal no recuerdo. La exclusión de competidores también, es decir, lo que se hace es tratar de obstaculizar que entren nuevos competidores, porque cuando entran nuevos competidores, las empresas que ya están en ese mercado pierden el poder que tienen digamos, de poder fijar los precios. Hay dos tipos de prácticas. Hay prácticas que se consideran depredatorias, por ejemplo, bajar el precio a un nivel que genere pérdida al que quiera ingresar. Eso es una práctica depredatoria que está totalmente sancionada. También hacer gastos demasiado altos. Hubo un caso en la Argentina de una compañía cervecera que hizo una inversión enorme para expulsar del mercado a los eventuales competidores. Y por último, cuando existe posición de dominio, lo que decimos es que esta empresa lo que puede hacer es actuar en forma independiente. Es decir, es tal el poder que tiene esa empresa en el mercado que lo que hagan los competidores le va a ser absolutamente indiferente, y lo que hagan los consumidores también. Por eso estas situaciones son sancionadas por la defensa de la competencia. Una sola cuestión: hay situaciones en las cuales es eficiente contar con monopolios, que es lo que llamamos monopolios naturales. Hay algunas tensiones entre la competencia y la eficiencia. Por eso, por ejemplo, en los servicios de agua corriente, en los servicios de electricidad, en los servicios de gas, en general utilizamos monopolios naturales. No hay competencia, no hay tantos tendidos de caños, de cables, como empresas. Tenemos solamente una porque es la forma más eficiente. ¿Qué es lo que hacemos para evitar los abusos? Bueno, una es que quede en manos estatales, para quien considere que el Estado es eficiente. Lo otro es que quede en manos privadas, y lo que se hace es regular de alguna forma variables como precio, calidad, inversiones, condiciones de prestación. Todo esto se hace en general, por ejemplo, por lo menos en mi país, en audiencias públicas en las cuales se determinan todas estas variables en forma periódica. Lo que debería hacer la regulación: tratar de imitar lo que haría un mercado con competencia perfecta. Pero no es lo que sucede muchas veces, y por eso algunas reglas son, por ejemplo, fijar los precios al costo medio, utilizar sistemas de discriminación de precios, o tarifas multiparte en el caso de que haya servicios que sean servicios no brindados digamos, por una empresa, sino por varias al mismo tiempo. Bien, creo que llegué.
sin que me asesinen, y no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguno sintió demasiada velocidad en mi desarrollo? Juan Martín, me parece que no tenemos preguntas por parte del público, entonces solamente para adelantarles que la próxima sesión, la próxima clase es el próximo lunes en este horario, ¿ok? A las 4 de la tarde. Y sí, alguien se ha animado a preguntar. Ahí si alguien me va a preguntar. ¿Las indemnizaciones laborales? A ver. Sí, exactamente, es un connacional ecuatoriano. Las indemnizaciones laborales por despidos intempestivos, imprevistos, ¿son limitantes a la generación de empleo? ¿Resultan eficientes? Depende. Yo diría depende. Las indemnizaciones por despidos intempestivos eh, tendría que hacer un análisis bastante complejo, pero diría que en principio depende de quién estén a cargo. Si están a cargo del empleador, yo diría que es probable que sí limiten la generación de empleo. Ahora, si uno pudiera tercerizar ese daño, perdón, ese costo, ¿qué es lo que utilizan algunos países? Sistemas de seguro de desempleo, probablemente no. Probablemente no. El problema que tenemos, por lo menos en mi país, ¿por qué no podemos tercerizar y derivar este tipo de pagos a compañías de seguro? Es simple. Es imprevisible qué es lo que va a decir un juez. Como es imprevisible lo que va a decir un juez, es imposible establecer las variables. Y como es imposible establecer las variables, la prima tiende a infinito. No hay forma. Ahora, si uno pudiera establecer variables más ciertas, yo creo que sería un buen sustituto y no limitaría la generación de empleo. De hecho, fíjense que también sería beneficioso para el trabajador, porque el trabajador, primero, estaría desligado de cualquier problema que pudiera afectar al empleador una vez que se termina el contrato de trabajo, es decir, si el empleador quiebra o desaparece, y además no tendría que tramitar por un juicio, que el juicio tiene un cierto grado de imprevisibilidad también. Se extingue el contrato, cobra y se termina. Pero bueno, si este tema es un tema que te interesa, después le podés escribir a Rubén. Yo hice una ponencia sobre el año pasado en un congreso sobre cuál es la función económica de las indemnizaciones laborales por despidos intempestivos, por lo menos en el régimen argentino. Si te interesa, te paso, es un video, lamentablemente. Bueno, lo que señalas es súper interesante, pero creo que depende del esquema laboral, o sea, perdón, del sistema dentro del cual esté generado todo, ¿no? O sea, porque una cosa es si estamos en un entorno de flexibilidad y en otro si estamos amparados bajo el principio o la idea o la noción de estabilidad laboral, ¿no? O sea, eso creo que va a incidir en el modelo. Porque al final del día, si no tienes, o sea, si tienes falta de predictividad por parte de los jueces, tú puedes incluir ese factor en el modelo que tú presentes. Que, que el resultado, digamos, sea una estimación satisfactoria o no, esa es otra discusión. Pero yo creo que la pregunta es muy interesante, ¿no? Porque por lo menos, digamos, el esquema, digamos, el sistema de reglas de juego es bastante restrictivo, pero bueno, no sé si el resto de participantes tiene alguna pregunta que quiera elevar. Recuerda que la mayoría en la sesión del día de hoy son participantes muy jóvenes, entonces yo creo que por ahí tal vez valga la pena que se clarifique algún concepto, ¿no? Porque no creo que todos estemos familiarizados con el moral hazard, etcétera, ¿no? Tenemos una pregunta que es del doctor Poveda. ¿Cómo está, doctor Poveda? Por favor, adelante. Hola Rubén, hola Juan Martín, mucho Hola. gusto. Mucho gusto. Tú comentaste hace poco que en algunas situaciones es más eficiente asignarle la distribución de un cierto bien o de un cierto servicio a un monopolio, ¿sí? Y sería el caso, pues, tal vez el caso típico de una concesión en donde se conceden derechos exclusivos, ¿ya?
Y también dijiste que lo que tiene que hacer ahí el Estado es eh, monitorear de tal manera que el costo para el público, para el usuario, sea equivalente o cercano al costo que hubiese sido si se prestaba en libre competencia. ¿Qué herramientas o cómo hace el Estado para hacer ese monitoreo o para determinar? Es decir, Eso es una, digamos, lo que digo es una cuestión teórica. ¿Cómo hace el Estado para imitar qué es lo que haría el mercado? Es una gran pregunta. Si pudiéramos hacerlo, digamos, tendríamos todos los sistemas, por ejemplo, de regulación contractual que son sistemas por default, serían todos eficientes al mercado. Es decir, ahí tomo algo que dice Posner, ¿no? Siempre las cuestiones de imitar al mercado. ¿Cómo lo podría hacer? Y la verdad que no sé, porque si te pones a pensar, ponete a pensar que compitan las empresas, por ejemplo, para vender el servicio de agua. Significa que todas las empresas tienen que hacer la inversión, por ejemplo, en el tendido de caños, de todos los posibles edificios y de todas las posibles unidades funcionales de todos los posibles edificios para, digamos, para poder competir entre ellas. Y ahí el costo es un costo absolutamente, digamos, es infinito. No habría forma de establecer, o sea, el precio siempre sería más alto. ok. Entonces, tú regulas el precio, finalmente el precio que el concedente va a aplicar está dado de manera, podría decir, arbitraria, o tiene relación con inversiones, plazo, digamos, con los costos del proyecto. Sí, en mi país lo que se hace es una negociación entre consumidores, o representantes de consumidores, y representantes de las empresas y el Estado intermediando. Esa es la forma en la cual se determina una de las fracciones, que es el precio. Las otras cuestiones que yo dije, por ejemplo, inversiones, todo esto está establecido en los pliegos. Y ahí el Estado tiene facultad sancionatoria, pero esto no va a incidir en los precios. Digamos, en el precio lo que se hace se fija a través de una audiencia pública. Y una de las cuestiones que muchas veces se le criticó al gobierno anterior era que no se desarrollaban estas audiencias públicas para la suba de estos servicios públicos. Pero en definitiva, esto también nos lleva a una cuestión que el derecho es transaccional, es netamente Transaccional. sí, transaccional. ¿Qué significa? Bueno, que es lo que las partes en definitiva consideran cada una que es justo, llegan a un punto y eso es lo que va a determinar el precio justo, de alguna forma, ¿no? Qué interesante, no tenemos eso acá en Ecuador. No tienen ni... No, más bien la tarifa que se cobra, digamos, al consumidor viene dada un poco entre un acuerdo entre el Estado, tal vez, con el concesionario, pero ahí entendería yo el Estado representa al consumidor. Sí, En el caso, pues, un poco desde la óptica económica, lo que se busca es, o la lógica, lo que te dice es que el precio debería ser suficiente para amortizar las inversiones, deuda, operación, sí. mantenimiento. A ver, hay muchos sistemas. No, el Ajá. sistema hay muchísimos. Hay sistemas en los que lo fijan, como les estaba ahí en una de las diapositivas que pasé rápido, al costo marginal, por ejemplo. El precio es el costo marginal. Bueno, listo, ok. Ese es el precio óptimo, ¿no? El del costo marginal por beneficio marginal, ¿no? Pero es una de las cosas. Es una de las cosas. El problema es si a la empresa le conviene, teniendo en consideración eso, ingresar digamos, a brindar el servicio como monopolista. Claro. Y tal vez, perdona que me extienda un poquito, pero ¿podrías explicarnos cuál es la diferencia entre competir en el mercado y competir por el mercado? Sí, competir en el mercado, digamos, en ambos casos,
competir en el mercado significa que hay empresas lo que se están disputando es digamos, una porción de aquello que van a vender, es decir, los beneficios que van a obtener. Eso es competir en el mercado. Cuando compiten por el mercado, lo que están haciendo es tratando de expulsar a los demás competidores del mercado, es decir, tratando de quedarse con el mercado, buscar el monopolio. En general, eso es lo que sucede también mucho en mi país. Las empresas utilizan los favores estatales para buscar el monopolio. Digamos, la gloria de la empresa es ser monopolista. La gloria de cualquier empresa es ser monopolista. Y esa es una de las grandes diferencias. El derecho de la competencia no es, por supuesto, ni por cerca mi área de experiencia, pero así por lo menos entiendo. Pero no sé si se entendió lo que Sí. También me entendía yo como un mecanismo que puede competir por el mercado, no básicamente un mecanismo por el que el Estado puede asignar derechos exclusivos de una forma más eficiente, ¿no? De la forma más eficiente posible. Pero hay mucha literatura atrás de eso. Yo no soy muy amante de la intervención estatal en los mercados, salvo cuando es estrictamente necesario. Es decir, no creo en digamos, el mercado con competencia perfecta como absolutamente inmaculado, pero me parece que uno de los problemas más serios que tenemos algunos países latinoamericanos es que obramos o por imitación, Ajá. o por tradición, y no observamos la realidad. Nosotros tenemos un mercado de trabajo absolutamente oligopsónico en la Argentina. Para los les digo, oligopsónico, les recuerdo, tenemos poca gente que demanda, es decir, pocos empleadores dispuestos a contratar trabajadores, y tenemos mucha gente dispuesta a trabajar, muchas personas queriendo trabajar. Si hay algo que no puedes hacer jamás en un mercado oligopsónico, es crear barreras a la entrada. No podés crear barreras a la entrada. Porque lo que haces es, a los pocos empleadores que hay, expulsarlos del mercado de trabajo. Quedan los más altos y tienen más poder que tenían antes. La forma es reducir las barreras a la entrada y lograr que entre más gente. ¿Cómo es la regulación argentina del contrato de trabajo? Todas barreras a la entrada. Todas barreras a la entrada. Elimina la voluntad como fuente del contrato de trabajo. Es decir, en el contrato de trabajo, la única voluntad que tienes es decir, contrato o no contrato. El resto, todo el contenido de ese contrato de trabajo está sustituido por una ley. Está dado. Y la barrera de salida también, ¿no? La inflexibilidad. Y por supuesto porque las barreras a la salida son tremendas, porque tienes que indemnizar a todo el mundo, no importa cómo termines, no hay ningún tipo de diferencia cómo termines. Acá están diciendo el time is gone. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias. Bueno, el tiempo es un dictador y también un recurso escaso, y bajo ciertas circunstancias, pues nos tiene que regir, ¿no? Entonces no vivimos en el nirvana, vivimos en el mundo terrenal. Creo que esa es la respuesta final, ¿no? Vivimos en el mundo terrenal, no vivimos en el nirvana de Friedman. Bueno, entonces dicho esto, les agradecemos mucho por su participación. La clase ha sido transmitida a través del canal de Facebook del Grupo GIDE y también va a estar disponible en el canal de ALAGDE en la próxima semana. Les agradecemos a todos los profesores, profesionales, expertos, expertas, estudiantes que han atendido el día de hoy. Nos vemos el lunes a las 4 de la tarde con la presentación del doctor Daniel Monroy. Muchísimas gracias, que estén bien. Adiós. Profesor. Hasta luego.